Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de Tigreces. Esta vez, pues ya sabéis, con mi hermano otra vez por aquí abajo, que va a ser Buenas, nuestro rival en chavales. este vídeo. Y por ejemplo tenemos aquí a David, que es el que va a jugar. Muy buenas. Yo no, yo voy a estar supervisándolo, así como el maestro con las reglas y pues igual. Pero bueno, tampoco vamos a probar hoy contra Casbane. Ya sabéis que mi hermano juega al Casbane, vamos a decir que bien, ¿no? Vamos a decir que bien. Está bien, para aquí para el Para ir al pueblo. pueblo. Entonces, pues bueno, el primer vídeo, pues qué mejor que jugar David con mi mazo contra mi hermano con su mazo. Yo creo que es lo mejor. Claro. Entonces, no hay mucho más, tampoco hay que decir la locura. Ahora vamos a Petranaki y estaremos testeando. El vídeo va a ser muy sencillo. Vamos a salir nosotros sin cámara y vamos a estar jugando. Va a estar jugando David con mi ayuda o con mi explicándole por qué hace esto. Vamos a verlo. Y mi hermano va a estar muteado, mi hermano va a estar ensordecido para que no nos escuche. Imagínate que le decimos, no, vamos a usar barraje. Y de repente mi hermano, hostia, tiene barraje. Está feillo. Claro. Así que bueno. Yo entraré después al final de la partida para dar algún consejo que a lo mejor tenía que haber hecho una jugada, tenía que haber hecho otra. A lo mejor también son partidas que se vuelven bastante para atrás, porque a lo mejor hacemos una jugada, vemos cómo sale, retrocedemos, yo me hago loco un poco y hace otra jugada diferente, para ver cómo salen las diferentes jugadas. Entonces vamos a hacer que no van a ser partidas como tal. Y van a hacer partidas didácticas para aprender y didáctica. qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto, que Ahí está. muchas cosas. En fin, sin más que decir, vamos para la partida. Bueno, ya estamos aquí en la partida contra Casbane, contra mi hermano. Como, bueno, David, aquí hay unos cuantos tips, porque hay dos tipos de mazos de Casbane. No sé si lo sabes. Está el Casbane normal, al uso, mid-range, que aguanta la partida. Y luego está el Casbane de bichos de coches 1, que tiene mucho culo 1. Nosotros, en teoría, no sabemos contra qué Casbane vamos a jugar. Pero como la teoría siempre es pasar turnos, porque nosotros somos más late game que Casbane. Así que nosotros, no sé si empezamos nosotros, no lo sé. Vale, le dejo a él, ¿no? Sí, empieza él. Si él nos empieza con un bicho de turno 1, bueno, pues ya, de bicho de 1, pues ya sabemos que es Casbane de bichos de muy poco bicho, de muchos bichos de culo 1, que diga. Y luego está, bueno, si me hace una Aura Think o algo así, pues a lo mejor es el Casbane mid-range normal. Tenemos cartas que son clave contra él, por ejemplo. El resupply es muy buena porque ya le empezamos a meter bichos más grandes y él se siente presionado. Si es el Casbane de muchos bichos, pues tenemos el IG-2000, el Daring Raid. Tenemos muchas cositas para matarle de hecho, pero... Y bueno, ya con el barraje, locurón. No hay... Nada, esto es simplemente jugarlo. Al principio hay que aguantar un poco, ya luego llega tu momento de la partida. Y cuando llega tu momento de la partida, que es el turno de boba, barraje, el turno 5 de la nave de Capital Ship con el bombardeo también es muy bueno. Luego, si él te pone turno 1, un bicho de 1 y tenemos el Daring Ray, podemos hacerle Daring Ray y matarle al bicho. Tenemos cositas. Yo creo que no estamos mal rotos. Así que bueno, avísale de que ya le podemos jugar y vamos a ir viendo. Vamos a ver, Daniel. Nosotros empezamos primero, es obvio. Tu Mulligan, pues... No, Mulligan creo que no vamos a hacer. El del barraje nos viene muy bien. Claro, y el Open Fire tampoco es mala. Open Fire sí, también. Bueno, pero Price aquí no nos ayuda mucho, ¿no? El Price, bueno, si él nos empieza de un bicho, en plan, él nos pone un bicho, ponte, no sé, el que sea, una Aura Think, por ejemplo, ya no nos puede pegar el palo. Entonces, nos lo pone, nosotros ponemos el Price y aguantamos. Yo no haría Mulligan, yo lo veo en la mano, lo que sí nos vamos a quitar es el devastador, que está en Cuenca. Está lejos, está lejos del devastador. Está demasiado. Una pena, ¿eh? Una pena. Pero, y yo creo que incluso me quitaría el Open Fire, ¿eh? Mira que me duele, ¿eh? Pero... Sí, el Open Fire. Sí, yo también pienso que el Open Fire. Sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros pasamos. Aquí contra Casbane siempre es la clave. Porque si tú pones la unidad, él te pone una unidad, un daño a General Pride, te hace Tarkin Town y te gana la partida. Tú pasas turno y vemos lo que quiere hacer él. Te pone un 3-1. Vale, ya sabemos de qué funciona cómo va la baraja.
La cuestión es, Sí. ¿qué prefieres? ¿Poner a General Pride que te ponga un bicho, te pega un palo Talking Town? ¿O pasamos turno y no te pone otro bicho? Yo prefiero pasar turno otra vez. Claro, pasamos turno Si él otra te vez. quiere poner otro bicho, nosotros ponemos a General Pride. Vemos que él coge iniciativa. Bueno, pues ya está, porque coge iniciativa, me parece perfecto. Nos ha venido muy Vale, bien, ahora- nos ha venido muy bien que nos haya salido el bicho de coche 1. ¿Por qué? Porque nos vamos a quitar el resupply. Porque siendo el campaign de bichos de coches 1 no queremos resupply, queremos sobrevivir. Vale, entonces me quito, Ahí está. meto de resupply Sí, de nos recursos. quitamos de el recursos. resupply, sí. Porque ahora vamos a poner al General Pride. Claro. Ahí él nos va a pegar el palo al General Pride. Con habilidad De Cat Bane. Ah, bueno, no, porque no es Underworld, ¿no? No, eso es Underworld. Bueno, ¿Y por qué no ha hecho la habilidad? Porque quiere hacernos un McClunky. Para. Porque nos quiere hacer un McClunky. ¿qué es un McClunky? Una habilidad de coste 1, bueno, un evento de coste 1 que se sube una unidad a la mano, que sea Underworld, hace 3 daños a una unidad y con el Cat Bane haría otro. ¿Qué vamos a hacer? Pasa turno. O sea, si él quiere coger... Sí, teniendo porque esto, te va a ¿no? hacer McClunky. Y si no te hace McClunky, ¿ves? McClunky. Ahora nosotros vamos a volver a pasar turno porque él va a querer ponerle a bajar el bicho de coche 1. Pasa turno otra vez. Pasa. Porque ahora él te va a volver a bajar 2-3. Y ahí es donde nosotros bajamos el el Fist Order. Nosotros pasamos turno, no hay mucho más que hacer. ¿El operario? El operario no es malo, pero no para quitárnoslo. Me refiero. Yo creo que lo que tenemos que quitar es. Nos tenemos que quitar el que nos quitamos. Yo creo que hay que hacer en este turno la nave. La nave ¿no? de Boba es muy buena. Yo creo que es la que tenemos que poner. Pero vamos a quitarnos el operario, sí. Vale. Vale, él nos hace un daño. Nosotros le hacemos un indirecto. Problema Sí. ninguno. Otro indirecto por la habilidad de Boba. Y ponemos la nave de Boba Fett, vaya. Sí. A ver dónde se hace el otro daño indirecto. A ver, se está haciendo mucho daño indirecto a él. Complicado porque, cuidado, quizás va a tener que dividir un poco. Y como divide un poco, se la juega al barraje. Esto es la. Con el barraje y nos Ahora vale. tiene 2, mira. 5 y 1 más. Pues nada, coge iniciativa. No hay mucho más. Y en esta barraje. En esta el overwhelming y ya está. Aquí nos vamos a quitar el. ¿Qué nos vamos a quitar? Sí, nos vamos a quitar ese. Vale. El overwhelming que te Pues, dio, vaya. Enchufo Overwhelming, Sí, ¿verdad? overwhelming. Vale. Vale, 2 aquí, ¿no? Ahí podemos tradearle con la nave. Vamos a pegarle. Vamos a pensar. Sí, Pero si nos tradea, tienes que hacer 2 a la nave. 2, 3 a un bicho de eso, al que tú quieras. Y 1 al Y uno a 3-1. este. Ahí está. Y un indirecto de Boba Fett, claro. Eso da igual, es que vas a robar una carta. Así que guay. Un indirecto de Boba al oponente. Claro, así no puede usar la habilidad de. ¿Quieres recolectar bounty? Sí, claro. He robado una carta gratis. Con esto no nos puede hacer daño. Vale, No. hay que pegar con la nave de Boba Fett. Ya nos han hecho la. Bueno, Sí, porque ahora te va a hacer el Tarkin Town. Es así. Hay que pegarle 2 daños indirectos. Aún así no me hace daño, no me gana con el. Sí, porque Con ahora el se te Tarkin quita el efecto del overwhelm. Claro. Vale, coge iniciativa. Ahora ahí te hace el Tarkin Town y tu nave pues va a morir vilmente. Bueno, nos quitamos el resupply. No hay mucho más que hacer, la verdad. Y el Root Rest, ¿no? Hay que hacer el Ruler Rider al Zucus. Al Zucus, sí, ¿eh? Sí. Sí, vale. Meto Root Rest, entonces. Sí, hay que meter Ruler. Vale. Lo que quieres es que luego Con el Boba Fett Boba nos utilice- carguemos al Zucus. Yes. Y no se puede hacer el indirecto, ese no se lo puede hacer a ninguno de los dos bichos. Pues como se lo haga con equipar Boba, te cargas a los dos. Se lo tiene que hacer a la base.
Bueno, pues ya está, pues coge y equipa al boba. Ahora la cuestión es. Espera. Bueno, 3 le puedes hacer a Zuku del tirón, eso sin problema. Hazle 3 a Zuku. Pero ahora Sí. queremos ahorrarnos 2 de daño porque pegamos 8. No, hay que cargarse al Zuku. Es que son 2 daños, ¿eh? Ah. 2 daños que si tiene un sable Sí, o pero un blaster. si nos ahorramos un 6. Y si no tiene. Bueno, Sí. no. Vale, sí, házelo. Nada, cogemos iniciativa. Aquí nos va a entrar un cabezazo bueno. Va a sacar el líder. Le va a poner un blaster o algo, imagino. Ahí está el blaster, claro. El devastador Vale, pero tenemos ahora no vamos a llegar, creo. Porque corre mucho. Hay que quitarnos un HK porque lo tenemos repetido. Él nos pega 6, 7, 8, 7, 8. Sí, él nos mata. Sí, gana él. ¿Gana él? Sí, gana él. Vale, entonces, ¿paso o seguimos? Pégale de 8. Sí. Él puede tener miedo a que tengamos un bombardeo. Nada, pega más. Buah, nos ha pegado un 9 con el Kame. Vale, pues espérate, él te tiene que dar a rematch. Ahí pone 1-1, pero una ciudad de prueba, así que darle a rematch, no hay problema. Le damos. Le meto. Yes. Vamos a ver. Vale, aquí hay que hacer una cosa, que es. Nos quitamos el banquillo muy sencillo. Cad Bane, el salvaje nos lo quitamos, que es la carta de coste 0. Esta de ahí. Piki. Y metemos los 2 cascos, los Craving Power. Que está uno por ahí y otro por allí. Efectivamente. Y ahora, pues, muy sencillo. Hacemos elegimos segundo, empieza él. Y le damos del tirón. Esta versión de Cad Bane es más complicada, porque te mete mucho más presión. Cad Bane normal, al final, en esta partida lo hubiéramos ganado. Porque con el Resupli, que es bueno contra Cad Bane a muerte, hubiéramos ganado fácil. Claro. Pero claro, al ser Cad Bane, este Cad Bane es el Cad Bane de 2 grados, es complicado. Vale. ¿Qué tal ves esta mano para Mulligan? Tenemos dos posibles rampeos. Mulligan no lo vamos a hacer. Vamos a quedárnosla. Nos vamos a quitar Darth Maul, por supuesto. Tan Cuenca Darth Maul. Aunque tenemos rampeo. Un coste 2 nos vamos a quitar, 100%. Vale. Maul fuera, ¿no? Vamos a pensar coste 2 que nos vamos a quitar. Nos vamos a quitar el Pride, sí. Y nos vamos a quitar... Sí. Nos vamos a quitar... La Dornean. Oh, Maul. Es que esto es necesario para hacer el turno 2, ¿no? El Resupli nos vamos a quitar. Vale. Nosotros pasamos. Si quieres poner otro bicho que lo ponga y si no, pues no. Pasa. Pasa, Oye, no cojas iniciativa. No, pero está. O no hay mucho más, ¿vale? Aquí no vamos... No, el Open Fire no lo vamos a quedar. Vamos a quitarnos al HK. En esta Super Láser, ¿no? Super Láser Technician, sí. Nos va a hacer daño, bueno, rampeamos, cogemos iniciativa. No tenemos más. Aquí un Lucky. Qué bueno ese niño. Vale, vamos a pensar. Quítate la 04. Vale, esa, una de las dos, ¿no? Venga. Ahora le haces Open Fire al... Bueno, puedes hacer Open Fire o poner la Dornian. La Dornian no es mala para meter presión. Porque no creo que te la pueda matar de ninguna de las maneras, más allá de hacerte un Waylay. Vale, hazle la Dornian. Vale, sí, me parece la mejor, sí. Le hace dos indirectos y ya está. Ahora sí, entonces nos va a pegar 5 a la cabeza del tirón con iniciativa y nada. En la siguiente Boba Fett y limpio, ¿no? Hay que verlo, a ver cómo lo hace él. A ver qué se gasta. Es que seguro lo que hace él.
Que es muy rápido, el Cad Bane. Estás en McClunky, o sea, te va a subir a ese, te va a hacer 3 daños. El palo de Cad Qué Bane lo pena. va a volver a bajar y te va a hacer quintado. Bastante asqueroso, sinceramente. Pero bueno, lo que hay. Bueno, pero nosotros aquí vamos a hacerlo muy bien. Fíjate, vamos a quitarnos el HK otra vez. Y ahora sí tenemos una pedazo de carta que es el IG-2000. Ponlo. Sí, lo lanzo, ¿no? Sí, le pone. Le haces un daño a Grido. Un daño a ella. Pasas, porque no le vas a hacer un daño a tu nave, no tiene sentido. Y ahora el indirecto se lo haces a. Se lo haces a su base, 100%. Boba. Vamos a meter un bobito aquí. Bueno. Nosotros vamos a equipar al Boba a la IG. Y le hace 4 daños a su Boba Fett. Nos lo ha girado. Cogemos iniciativa, cogemos iniciativa. No No, bajamos el cogemos bombo. iniciativa. Vale. Vale, vamos a pensar. Tenemos que quitarnos el Pride. Fuera. El Pride va fuera. Open Fire a Boba. No. Pensemos. Tenemos el Darth Maul. Le entran 6 de daño. La cuestión es. Si es Darth Maul. ¿Sí? Sí, ponle Darth Maul. Vale. Y haces el ambush, pero le haces el daño a tu nave. ¿Ves que le puedes seleccionar a tu nave? Hazle el daño a ella. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Se te queda Darth Maul full vida. Vale, vale. Entonces, selecciono mi nave Sí, ahora, sí. ¿no? Vale. Entran 6, tenemos ya armado. Claro, porque es Underworld. Claro. Vale. Le puedes cambiar Qué el daño. suerte. La nave de Boba Fett y la nave de esta son las dos Underworld. Nos quiere hacer 2 daños. ¿Dónde queremos hacernos 2 daños? Pues nos lo vamos a hacer. Si nos lo hacemos a Maul, él nos puede hacer. Yo creo que lo mejor es hacérselo a tu nave. Vale. Que bueno, ¿así? espera. Ah, bueno, Uy, no, es vale, uno perdón. de daño, no pasa nada. No. 1 de daño no pasa nada. Coge iniciativa. Iniciativa. Si tiene un McClunky. Es que no he pensado en el McClunky. Bueno, tiene una nave que nos vamos a hacer daño. Vamos a pensar. Eso no es sentar. Hártelo a Maul, el daño. Vale. Con el Claro, con barraje el ya se barraje hay acabó. que verlo. A ver, si él te tradea a Maul, que es como gratis, por así decirlo. Como decir, Ya, le podemos hacer el barraje. puedes hacer barraje y le hace bastante daño. No lo quiero hacer, bueno, basta. Vamos a Bajamos bajar el super al láser, super ¿no? láser, sí. Ahora también te digo. Podemos hacer mucho daño. Porque ¿cuánto pega? Este pega 4, el que pega 1, ¿no? El Ese que tiene pega uno, raid perdón. 3, ¿no? El de arriba, raid 3. Derecha es sí, raid 3, sí. claro. Vamos a hacer, claro, es que si él tiene un Cad Bane nos hace mucho daño. Entonces, Yo le diría de echárselo al yo creo que lo barraje mejor este. es pegar con el Maul, de golpe. Pegarle a A base. Vale. No, te miento, dale hundo. Ahí. Dale a la U, vale. dale a la U. Dale a la U, que. Dale a la Dale. tecla U. Vale, a la U, vale. A ver si. ¿Sí? Sí, dale a hacer turno de nuevo. Es que me he equivocado, coño. Si tiene que. Se te muere la nave, tiene que hacerlo de la otra manera, coño. Bájate al Vale, ramper. así. El ramper otra vez. Sí, Sí. bajo, sí. Ahí. Ahí está, coño, que le he dado a pegar con el Maul y no he visto que tiene la nave 3 de vida, coño. Vale. ¿Tenemos que pegar primero con la nave? Puede ser. No digo yo que no. Porque si pegamos la nave primero y lo ponemos 20. Este nos puede bajar 3 Claro. y este 4, ¿eh? Este nos mata a Maul. Vale, hay que hacer barraje. Vale, barraje, vamos allá. ¿A quién? Esa es la pregunta. Tienes que pegarle 5 y 4. Bueno, te lo haces a tu nave, por supuesto. El barraje A la nave. a la nave, ¿no? Sí. Y le haces 4 a tu nave y 5 al 1-5. ¿Confirmo? Sí, confirmo.
Si él tiene. Ahí está, el otro día, bueno, pues está. Pues pégale 9 a la cabeza. Vale. Nos pone- Pillo iniciativa y ya nos ha tengo puesto la a vacío. victoria. Hay que pensar si nos puede matar de alguna manera. Con 3 de recursos podría. Si te hace un McClunky, sí. Ahora te va a hacer 2 daños. Se te va a quedar tuyo una vida. Y si. Vale. No hay problema. No Vale, sé, yo pues no. Iniciativa no puedes coger, porque como tengo McClunky pierdes la partida. Vale, ¿y qué tal Tienes que una. ¿Y qué tal? poner el TIE Bomber y el 2-1. Vale. ¿Alguna orden El TIE especial? Bomber primero. Porque si no te hace McClunky y te hace. Te puede matar los dos. ¿Ves? El McClunky. Te va a hacer sí. 3 ahí y ahora tú te vas a decidir dónde hacerte 2 de daño. Claro. No, ahí no, Aquí ahí no. Tu nave se va a morir ahora. Pues tu nave tiene más 2 por culpa del barraje. Te tienes que matar a tu nave. Claro. Entonces me mato la nave, claro. Y ahora tú tienes que poner el 2-1, porque él te va a querer volver a poner a Bacín para quitarte el Ruler Rider. Vale, nosotros cogemos iniciativa y ganamos porque nos hemos robado un bombardeo, vaya. Me ha quitado el Ruler Rider, Claro, sí, ¿no? pero hemos robado el bombardeo, así que ganamos. ¿Qué le claim iniciativa, Claro. No, Pues yo creo que no bajamos ganamos, ¿no? nada, no Con bajamos esto. nada. Y nada, Paso. bombardeo ganamos. Tiene 1, 2, 3, 4, le entran 5. Bueno, se va a quedar a una vida. Pero. Vamos, bombardeo, ¿no? Espérate, pega primero con el TIE Bomber, no. Uf, es que claro, si te meto un Café. Hay que pensar. Yo creo que si le meto. Claro. No, pega el bombardeo. Se tiene que matar los dos bichos. Y además el boba, así. 1, 4, se hace 5. Se queda 1 de vida. No puede. Ahí, tiene que subirse. Y ahora el indirecto de Boba Fett. Bien, fuera el No, líder. pero él tendrá. No tiene Café. Macha, pues pegarle la cabeza con el 2-1. Muy bien. Bien ahí. Pues ahora él te va a hacer el rematch. Y le damos que sí. ¿Rematch? Sí, Ahí. claro. Y otra vez vamos a hacer lo mismo. Ahora tú vas a tener que jugar. Le hemos... Uy, ¿qué Dale que pasa? sí. No. Ahora es lo mismo otra vez. Volvemos a quitar los dos salvajes. Sí, no, aunque no nos ha salido el Craving Power, pero. Bueno, sí. pero te puede salir. Y nos ponemos los dos Graving Power. Ya está, no hay mucho más. ¿Con qué motivo? Aquí nos quitamos esto Porque y el sacamos. salvaje es para cuando tiene mucho removal o descarte. Él no tiene removal ni descarte. Y el Craving Power, como tú solo pongas a un bicho, te cargas a uno suyo, ya le puedes ganar la carrera, porque te da más 2 para siempre. No es como el barraje. El barraje te da más 2, Claro, pero se quita al claro. final del turno. Ese te lo da para siempre y te vas pegando todo el rato de 2 más. Entiendo. Al final quita una carta que no sirve por meter otra que es más bonecita y ya está. Tampoco. Contra Cafeín normal, a lo mejor también podrías meter el Iger Score. Pero contra este Cafeín, no. Vale. ¿Le doy? No Le tiene digo- que. Sí, dale, porque no sé si. Ahí está, dale. Vale, ready. Nosotros vamos primero. Bueno. No, tenemos un coste, una nave de Kylo como coste 2. No está mal, pero muy vulnerable. Sí, pero da igual, sí. Vulnerable es cualquiera, pero no tenemos ningún coste 2 de 5. Esa no la quedamos. Tenemos el barraje y tenemos la nave de Boba. ¿Sí, no? Sí, sí, Pues sí. venga. Vale, nos vamos a quitar un rampeado seguro. Y nos vamos a quitar a Darth Vader. Vader, Sí, qué pena, ¿eh? una pena, pero. Vale, la cuestión es, nosotros vamos a querer que nos haga el palo del Tarkin Town. Así que vamos a hacer primero pasar, porque te tienen que meter 2 bichos. Ahora pon ese. ¿El Kylo? Kylo? ¿Por qué? Porque quiero que gaste el Tarkin Town. Que, mira, de hecho no tenía otro coste 1. O sea, vamos a tener esa nave todavía viva. Vamos a pasar turno. Vale, nos vamos a quitar la 4-2, ¿vale? La que se muere y hace indirecto.
La roja. ¿Esta? Esa. Sí, ¿no? Sí. Porque ahora lo que vamos a hacer es rampear. Vale. ¿Ataco con Cairo? Ha pegado. Tienes que pegar primero con la nave de Kylo. Vamos a pensar. Espérate. Pon el rampeador. Sí, me van a matar contra el quinto. Bueno, claro, lo que quieres. Claro. No lo he hecho. Vale. Epa. Claro, tiene que hacerte el quintado. Ahora nosotros cogemos Vale. iniciativa. Y ahora podemos ser más agresivos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer con el 2-1, que nos vamos a quitar el otro, por cierto. Este, ¿no? Sí. Con el 2-1 le vamos a matar a su 3-1. Vale. Ya no tiene Tarkin Town, para, por ejemplo, ahora la Dornean, que no nos la pueda matar. Él va a intentar bajar primero un bicho. El Chancindula nos ha rampeado él también. Bueno, ya está. Ponemos la Dornean. Y hacemos 2 indirectos, vaya. Sí, pero ahora tenemos un Boba Barraje. Boba Barraje es muy duro. Yes. Hacemos. Claro, esto es gratis. Bueno, pues Esto hay que hacerlo siempre. El pasaturno, bueno, está, pues muy bien. Nosotros que vamos a coger, vamos a bajarnos una nave de Boba. Una nave del Boba Fett. La tenemos 2. Esto podemos hacer nave de Boba y Force Choque. Vale. Vale, espérate. Hazle Force Choque y cárgate al Chancindula. Toca el Chancindula, pero del tirón. Y hacer el daño indirecto, claro, a la cabeza gratis. Pones la nave de Boba. Equípale al Boba Fett. Y le haces 4 a ese. Si tiene el Bambuzel, bueno, porque tenga Bambuzel. No hay mucho más. Chupamos si tiene el Bambuzel. Bueno, tiene una nave que quita mejora. Muy. No pasa nada. Qué pena. No hay problema ninguno, vaya. ¿Iniciativa? Sí. Bueno, ahora con el barraje se... El rule, qué Porque, bueno. bueno, Hay que quitar el HK. El HK, ¿no? Sí, el HK el que hay que quitar. Pues nada, Ruler Raid del tirón y te quitar el Cap del medio. Aunque no lo va a hacer contra su nave, ¿no? No, lo decides tú. Vale. Tú lo pones, le haces 2 daños a la base, 2 daños a Zuligue y el indirecto. Pero el indirecto hay que pensarlo. Voy a pensarlo, porque si él ahora se hace el indirecto, hace una nave 3-2 y luego te pega. Bueno, sí, hazlo igual. No le vamos a pegar a su nave, Distinto es si le fuéramos a pegar a la nave o él los vaya a tradear. Lo que tiene que tener miedo del Cad Bane y ya está. Es el único que da miedo. Él a lo mejor lo que va a querer hacer ahora es pegarnos con su nave 3-2 a cualquiera de las nuestras y poner el Cad Bane y robarnos los 2 bichos. Es el miedo. Pero claro, esta versión lleva menos Cad Bane. No lleva 3. Nos hace un muerto, no me sirve. Bueno, ya está. Pues nada, cogemos iniciativa, no hay mucho más que hacer. ¿Esto qué hace? Nos gira el bicho 2 turnos. Este y el siguiente. Escribe iniciativa, venga. No, pues iniciativa sin problema. Estamos de puta madre. Y ahora él imagino que nos traerá. No nos traerá, pues exagerado. Porque ahora nosotros vamos a poner al devastador. Crítate el barraje. Me quito un barraje. El barraje, tenemos el casco. Porque ahora con el. Mejor que el barraje. Sí. Vale, nos quitamos el barraje. Venga. Porque ahora vamos a poner el devastador. Sí, claro. Ponlo. Vamos a hacer 5 indirectos donde queramos. Vamos a hacerle 4 a su nave. Confirmamos. Hacemos el de Boba a oponente y le hacemos el daño a la otra nave, a la 3. Perfecto. Me acordaba que eso que el devastador hace que... Nos pone nos va a poner vacío y nos va a quitar el bombardeo, por supuesto. Parte 2 daños a la Rule. Y pega con la... Bueno, un daño. Pega con la Rule, claro. A McClunky, bueno, cogemos iniciativa. Nos va a poner otra vez a la vacín. Nos va a quitar casco. Era de esperar. Bueno, Tarín por ahí está muy bien. Nada, pues a la checa. Cuidado con el HK, que no es malo del todo. Vamos a quitar la nave de Kylo mejor.
Vamos a pegar con el devastador del tirón, vamos. Eso es inapelable. 9 a la cabeza, no lo sabe, eso lo sabe todo Dios. 4 a la cabeza. Vale. Ahora ya yo Vale. diría que coger iniciativa, ¿eh? No porque todavía no lo matamos con los dos bichos. Tienes que hacer Daring Ray a la cabeza. Ahora, al indirecto, claro que el indirecto se lo vamos a hacer a la cabeza también, por supuesto. Ahora sí que pillamos iniciativa. Ahora es la base. No, pero tú no pases, mete bicho. Ahora lo pone, hace 1-1. Y pues pedirle una vez. A ese y a ese. Claro, a los dos. Pom, pasas. Y pones el HK también. Claro, por supuesto. Pues para caza. No bajamos nada, por supuesto. Pues podemos jugar las dos cosas. Pegas ahí, pues le pegarle con el levantador a la cabeza. Aquí de sobrado. No, vamos a pegar con el debatador que para una vez que llega. Importante aquí mi colega el debatador. Pues 2-1 hemos hecho. 2-1, al final la primera partida la perdemos porque ha salido muy bien. Mira, quiere otra vez rematch. Bueno, vamos a darle. Quiere jugar. O sea, hacemos otra vez lo mismo, quitamos los dos salvajes, metemos. No, ya estoy por aquí. Era por terminar el vídeo viéndose la baraja. Vale, bueno, la baraja no se ve espectacularmente bien, esto hay que decirlo. Bueno, pues la baraja ha sido quitándonos estas dos. Yo, por ejemplo, había una jugada que tenías el Maul puesto que no te lo he matado porque pensaba que tenías otro Maul en la mano. ¿Era cierto? No teníamos otro Maul en la mano. No. Digo, estoy teniendo otro Maul en la mano, le ha hecho los dos palos para que se lo mate con Cad Bane y meterme un Dark Maul de la mano que lo tiene pinchado y la única carta buena que tiene. Digo, por si no, porque no sé por qué se ha hecho los 2 daños a Dark Maul. Digo, bueno, ya está. Y la tercera partida me la he quedado. Los 2 daños quería que te lo hiciera, que te lo he hecho a Dark Maul para que tú con el Cad Bane le pegues a Dark Maul. Para hacer un barraje y matarte todos los bichos. Digo, tú quieres que le pegue a Dark Maul, si no, no. Claro, yo quería que le pegara a Dark Maul, pero si no le pega, pues tengo un Dark Maul. No le he pegado por la razón, digo, tendrá un Dark Maul o algo. Nosotros hemos quitado de banquillo los 2 salvajes, porque salvaje contra ti es no va a revivir nada. Y hemos metido 2 Kraven. Hay mucho más. Sí, está bien. Es un misterio. Yo he metido Destruye Mejoras y los Chancindula, que me han salido. Y Bacin, también, que está bien. Hemos tenido el Force Choque que íbamos. Él ha estado a punto de bajarlo, el Force Choque, hay que decirlo. Si no llega a tener Force Choque, era Chancindula con Blaster y Líder con Blaster. Claro, pero nosotros lo teníamos. Él iba a bajar, tenía el ratón en lo alto del Force Choque. He dicho, no bajes el Force Choque, bájate una nave de boba, porque tenemos 6. Podemos hacer o barraje y ya está, o Force Choque y nave de boba. Y ya luego equipamos al boba. El turno no era malo. La verdad que el Force Choque ha sido buenísimo. Y bueno, es que nos ha ahorrado el daño del Chancindula, realmente. Sí, eran 7, realmente. Claro, porque si hubiéramos ido, no hubiéramos tenido Force Choque, hubiéramos hecho nave de boba, nos pega 7, equipamos al boba, sí, pero esos 7 me lo he comido yo con papa. Claro. Pero bueno, este es el feeling, que es lo que he dicho, que este es el Cad Bane de 2 grados. Que es otro Cad Bane. Sí, el Cad Bane más agresivo, que en verdad es el que se está jugando ahora, ¿eh? El otro no se está jugando prácticamente. A mí me parece. Por eso he jugado esta versión, porque se está jugando más. Sí, porque tú no eres. Y aparte, el rampeo es verdad que le duele mucho. Más que nada porque es un rampeo a un líder que cuando el líder sale hace un mini barraje. O sea, otro líder rampea y me da más o menos igual. Pero como este rampea a un barraje, entonces le duele mucho. Por eso este Italcin es uno de los peores pairing que tiene este mazo. Pero si no rampea el boba, la primera partida no ha rampeado y te gana. Y la siguiente ha rampeado en las 2 y las 2 ha ganado tú. Entonces que el rampeo es muy importante. Y tener cositas chicas. También. Elige también es muy bueno. Elige también es muy bueno. Pero vamos, en fin, yo creo que se ha quedado buen vídeo. Sí. Hemos explicado un poquito de cómo funciona el tema, que el mazo va bien contra Cad Bane contra Cad Bane agresivo. Pues al final tienes 33 vidas, tú tienes turnos que son muy poderosos, muy destructivos. Y al final, pues es tan fácil como pegarle después de 3 o 4 cabezazos y ya está. No hay mucho más. Pero bueno, en fin, chavales, este ha sido el vídeo por la primera vez, la que hemos hecho este vídeo. Y bueno, que subiremos el siguiente, que bueno, ya sabréis contra qué otro mazo es. Pero bueno, en fin, nada más que decir. Chao, un placer por ver el vídeo. Chao, chavales. Chao. Y nada. Sigan viendo, que si os gusta, pues ya sabéis, darle me gusta, ponerlo en los comentarios, pensad que si os gusta más, por ejemplo, el Cad Bane del otro, también no lo podéis decir, no tiene por qué ser de Boba Fett, podéis ponerlo en los comentarios. Pues a mí me gusta más el otro Cad Bane que mi Ranger.
podéis ponerlo también. Así que bueno, chao, chao.